de la unidad y los mandatos constitucionales de legislar y fiscalizar. Los planteamientos de Avanza los analizamos al regresar. Byron Pacheco, asambleísta de Avanza por Cañar, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Steffi. Muy buenos días al país. Antes de ir al tema, ¿van a ir mañana ustedes a la condecoración de Cristina Fernández de Kirchner? No podemos asistir a un acto en el que se va a condecorar a una expresidenta de Argentina que hoy está seriamente cuestionada, está siendo investigada por actos de corrupción. Desde nuestro punto de vista no es el momento propicio para realizar una condecoración a alguien que podría estar tras las rejas en los próximos días si se comprueba de que millones de dólares fueron el resultado de coimas y de cohechos en el gobierno de Kirchner. Los ojos están centrados ahora en lo electoral. El que el líder de su partido, Ramiro González, encabece la lista de asambleístas para los comicios de 2017 parece no convencer a todos. Y el principal argumento es que no se garantiza una verdadera fiscalización, un exministro de este gobierno y un partido que nació aliado a este gobierno. ¿En qué se fundamenta la fiscalización que ofrecen en una próxima asamblea? Se fundamenta en los principios constitucionales que le entrega el artículo 120, numeral 9, para los legisladores, que no es otro sino el de fiscalizar los actos de las demás funciones del Estado. Nosotros tenemos el derecho, tenemos la obligación de precautelar de que los intereses del Estado estén bien protegidos. Cuando se hace obra pública, el dinero vaya a la obra pública y no vaya al bolsillo de otras personas. Pero fiscalizar nosotros sí lo hemos hecho. A ver, recién hace unos días, el partido Avanza, al cual pertenezco, del que es presidente el economista Ramiro González Jaramillo, en mi persona como legislador, fiscalizó al famoso ministro de Educación, que no aseguró los bienes públicos del Estado y se lo pudo descubrir a raíz del terremoto de Manabí en el 16 de abril. ¿Cuánto le perjudicó esa omisión, esa irresponsabilidad, esa negligencia, esa falta de cumplimiento de la ley y de los reglamentos? Cientos de millones de dólares al Ecuador, ¿no? Como usted bien dice, eso fue apenas hace 3 meses. Desde su experiencia, si hablamos de fiscalización, en estos últimos años Avanza ha tenido 5 asambleístas. Estaba usted, estaba Gabriela Díaz, estaba Fanny Díaz, Antonio Pozo, Jesús Andrade. Pues tampoco ustedes, es que han presentado muchos pedidos de juicios políticos en los últimos 3 años desde que está Avanza. Lo hicieron hace 2 meses. ¿Qué hizo entonces que en estos últimos años la fiscalización haya sido un saldo en rojo para todos, no solo para ustedes? Bueno, no es un saldo en rojo para nosotros. Nosotros tenemos un saldo positivo en cuanto a fiscalización, que ha tenido varios obstáculos, que ha tenido varios impedimentos. ¿Desde dónde? Desde el oficialismo. No puede ser posible, ecuatorianos, que cuando un legislador quiere fiscalizar y hacer pedidos de información, eso pase por un filtro intermedio de algo que se llama Unidad Técnica Legislativa, que lo dirigen empleados, funcionarios públicos, que son los que califican lo que el legislador le quiere preguntar a un funcionario y a un ministro de Estado. Un funcionario público por encima de la voluntad popular que lo representa el legislador. Presenté una denuncia a la ministra de Salud por no haber asegurado el hospital Napoleón Dávila de Chone, ya no en la Asamblea Nacional, porque allí los 100 votos se van en contra de la razón, de la justicia, de los principios. Allí los 100 votos protegen la impunidad frente a las sanciones que deberían tener, como la destitución de ciertos funcionarios. Pero también, Steffi, presenté la denuncia en la Contraloría sobre este tema del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. Pero usted me dice, lo está haciendo en estos últimos meses. No, Steffi, ahí hay una equivocación. A los 15 días que Byron Pacheco asumió la responsabilidad y el honor de ser legislador por la provincia del Cañar, presenté una denuncia en la Contraloría sobre una vía. Esa vía se llama la Jud Vivian, que a poco tiempo de haber sido construida, habiéndonos ofrecido de que iba a durar 30 o 40 años, empezó casi a no servir. 38 millones de dólares denunciados en la Contraloría. Ya vamos a los 3 años y medio y no existen resultados. Que poco se puede hacer con 100 votos del oficialismo, pero lo cierto es que ustedes fueron parte o se sumaban a esos votos del oficialismo. Es cierto también que Avanza no apoyó leyes como la de la justicia laboral, una ley que le restó al IES el aporte
anual del 40% del gobierno, o en la votación del Código Orgánico Integral Penal, Antonio Pozo se abstuvo, pero podríamos decir que son casos aislados. Avanza nació en el 2012 bajo una línea socialdemócrata, pero como un partido aliado del gobierno, un apoyo casi incondicional en todos los proyectos de ley que se aprobaron con votos de Alianza País y Avanza. Entonces, ¿la cuerda se rompió dónde? ¿Por intereses electorales? No, la cuerda se rompió cuando las diferencias superaban a las coincidencias. Usted acaba de indicar algunos proyectos de ley que votamos conjuntamente con el Ejecutivo. Por supuesto, porque creíamos y considerábamos que le hacían bien al Ecuador, pero nosotros no podíamos quedarnos en un gabinete so pena de que renunciemos a nuestros principios. ¿Teníamos nosotros que votar a favor de que se retire el 40% de las pensiones jubilares para mantener un puesto en el gabinete? No, no solamente votamos en contra de aquello, nosotros votamos en contra de los 2, 3, 4 paquetes de impuestos que le grabaron el 14% de el IVA. Últimamente, con el último proyecto de ley urgente económico que envió el gobierno, estuvimos en contra de incrementar los impuestos a las bebidas azucaradas. Le salió el tiro por la culata. Pero creyeron que iban a recaudar más y recaudan menos. Desaceleraron la economía, desincentivaron la producción y le dejaron sin trabajo a los ecuatorianos. En lo de fondo, también en 2012 apoyaron la reelección de Rafael Correa, no lanzaron a un candidato presidencial propio, pero no solo eso, se unieron a la campaña a favor de esa reelección de Rafael Correa. Ustedes firmaron un acuerdo con Alianza País, un acuerdo político en ese Frente Unidos, en el que decían claramente que el fin era frenar a la derecha, la restauración de la derecha conservadora para las próximas elecciones. Por eso es que yo le pregunto directamente, ¿qué cambió para que lo que antes les parecía que estaba bien, ahora ya les parezca que está mal? No, y le estoy respondiendo, no le estoy evadiendo su pregunta. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió de que el modelo económico basado en el gasto público se agotó y nosotros lo dijimos? ¿Qué cambió? De que se plantearon unas medidas arancelarias que tenían que ser revisadas cada 3 meses y no lo hicieron. ¿Qué cambió? De que se negoció créditos con la China por cerca de 8.000 millones de dólares a más del 7%, cuando usted puede encontrar créditos en organismos multilaterales e internacionales al 2.5% o menos. ¿Qué cambió? De que se le quitó el 40% a las pensiones jubilares a las que tienen derecho o tenían derecho que los afiliados a la seguridad social. ¿Qué cambió? Que, por ejemplo, ministros como el de Obras Públicas en el austro han hecho obras o mal hechas o incompletas o inconclusas que han causado un grave perjuicio al Estado ecuatoriano. Cambió la actitud, cambiaron las conductas y nosotros, a cambio de un puesto, a cambio de un ministerio, a cambio de que nuestros compañeros estén unos pocos en la administración pública, no íbamos a claudicar. Jamás claudicar principios a cambio de un puesto. Y ahora están en la unidad y es importante saber, dentro de lo electoral, ustedes van a hacer un anuncio mañana, pero ¿qué está por definirse todavía dentro de la unidad y en Avanza? Porque empieza la cuenta regresiva, llegó ayer ya Lenín Moreno, el binomio se define, o más bien se anuncia este sábado. ¿Y en la unidad? Bueno, yo quisiera concluir con algo. No solamente es que Ramiro González está en la oposición o se pasó a la oposición por lo que acabo de manifestar. Alberto Acosta, que fue presidente de la Asamblea Nacional, también está en la oposición. Francisco Jiménez, que fue gobernador del Guayas, también está en la oposición. Betty Amores, María Paula Romo, que fueron asambleístas de este gobierno, también están en la oposición. Si lo veo de este lado. Si quiere verle de quienes, siendo de derecha, están en este gobierno, tenemos 200 o 250 nombres que, siendo de derecha o de otras organizaciones políticas, son parte del oficialismo. Así es que hemos conformado un frente de unidad que le propone al país, que le propone al Ecuador cambiar el modelo económico que fracasó en Venezuela, que fracasó en Argentina, que fracasó en Brasil y que está fracasando en el Ecuador. ¿Por qué? Porque no existe inversión nacional. ¿Por qué? Porque no existe inversión extranjera. ¿Por qué?
porque se frenó la producción. ¿Por qué? Porque los capitales no quieren ser invertidos en nuestro país, porque no existe seguridad jurídica y no hay empleo. Estefi, no hay empleo. En esa misma línea, asambleísta, voy a volver a lo que nos quedó pendiente sobre lo que falta en la unidad por definirse, pero para dar continuidad a lo que usted decía, tal como se están definiendo las fuerzas políticas propia de esa misma dispersión a la que usted hace referencia, incluso quienes estuvieron con este gobierno, pero que ahora están apoyando distintas corrientes o movimientos políticos. Tenemos un candidato por la unidad, otro candidato por la unidad de la izquierda de la Sierra, Frente por el Cambio, está el candidato de Compromiso Ecuador, están otros movimientos o partidos de oposición que fraccionan el voto que quiere una alternativa al candidato de gobierno. Eso es ecuación simple, pero parecen estar seguros de que habrá una segunda vuelta, ¿o es que prefieren todos concentrar esfuerzos solamente en la Asamblea? De ninguna manera, estamos concentrados en presentarle el día de mañana, a partir de las 3 de la tarde, en el Coliseo Voltaire Paradines Polo, lo vamos a llenar con 20.000 personas para anunciar la candidatura de quien resulte favorecido por un proceso de encuestas. Aquí no es a dedo, aquí no se trata de afectos o de desafectos frente a una persona para ubicarla como candidato a la presidencia de la República. Eso sería irresponsable. Utilizamos el mecanismo de encuestas y eso se lo sabrá el día de mañana. ¿Qué nos diferencia con otros sectores políticos? ¿Por qué creemos de que vamos a pasar a una segunda vuelta? Porque tanto Cintia Viteri cuanto Paul Carrasco, que son los precandidatos y aspirantes a ser candidatos a la presidencia de la República, tienen una trayectoria amplia, limpia, profunda, de servicio para con el país. Y necesitamos también tener una mayoría en la Asamblea que nos permita, ¿qué? Cambiar todo lo que se ha hecho hasta el momento, pues. Impedir la fiscalización, impedir que los proyectos que vienen de la oposición sean aprobados. ¿Saben ustedes, ecuatorianos, cuántos proyectos de ley de la oposición han sido aprobados en cerca de 3 años y medio? Ya vamos a cumplir el periodo muy pronto. 0. Los pedidos de fiscalización, los pedidos de juicio político, como el que yo lo hice, el único juicio político en 10 años que lo hizo Avanza al ministro de Educación, llegó a la penúltima etapa y no bajó para que sea censurado e interpelado por este legislador, porque no les convenía y porque advertí que luego de ese juicio interpelaba y fiscalizaba al ministro de Obras Públicas y a la ministra de Salud, pues. La pastura de Byron Pacheco, asambleísta por Avanza, por Cañar, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.